ustedes. Muy buenas tardes, compañeros licenciados. Empezaremos dialogando sobre la importancia del Estatuto de Roma. Como bien sabemos que han venido surgiendo, digamos, tantas injusticias y atrocidades cometidas en conflictos nacionales e internacionales. Esta es una inspiración que viene desde el inicio del siglo XIX y que puso formalidad, digamos, entre la Segunda Guerra, entre el Imperio francés y el Reino Unido de Rusia a finales del siglo XIX. Pero esto inició, digamos, con los juicios de Nuremberg en Alemania en 1945, cuando notablemente se castigan los crímenes cometidos luego de la Segunda Guerra, donde los líderes nazis fueron tuvieron una responsabilidad contra crímenes contra la humanidad, digamos. Cuando hablamos del Estatuto de Roma, es hablar de la responsabilidad que aplica, digamos, para todas las personas, sin que ésta tenga ningún tipo de distinción por tener algún cargo o algún superior que le ordene, por ejemplo, cumplir con algún tipo de crímenes estipulados en el Estatuto de Roma. Esto no los esquiva, digamos, de su responsabilidad personal que estos cometen, digamos, esos crímenes. Tenemos a la compañera Delmi María Castro y a la compañera Estela Noemí Sánchez, que la compañera Delmi le hago una pregunta. Compañera Delmi, ¿usted considera, digamos, que se entiende como Estatuto de Roma? Bueno, tengan muy buenas tardes. Gracias, compañera, ¿verdad?, por la invitación y por las preguntas que nos está haciendo con la compañera Estela. Según el Estatuto de Roma, ¿verdad?, y se entiende por que el genocidio es aquel, se da, o es más bien básicamente aquel delito que es a la persona humana. Y cuando hablamos de la persona humana, se da por grupos, ya en grupos, en masa, también y en este sentido, ya que se da como grupo, podemos decir que tenemos el de raza, el de religión o por etnia. Esto básicamente así lo establece el Estatuto de Roma. Y que cómo lo clasifica, por decirlo así, el Estatuto de Roma entre, digamos, del genocidio. Tenemos la clasificación que entre uno de ellos tenemos que es la matanza de los miembros de un grupo. Luego también tenemos como segundo punto o parámetro que es la lesión grave a la integridad física o mental que se le da a los miembros del grupo, ya sea, como anteriormente lo decía, ¿verdad?, de forma racial, por religión o por etnia. También tenemos el sometimiento intencional de que haya del grupo a condiciones de existencia, ¿verdad?, que hayan a crearse o destrucción física a estas personas de manera total o parcialmente. También tenemos, y puedo mencionar que tenemos las medidas destinadas también a impedir el nacimiento del seno de un grupo. En este sentido, pues, puedo mencionar de que son de aquellos impedimentos de aquellas mujeres de que están embarazadas, ¿verdad? Y a un cierto grupo de mujeres se les impide, ¿verdad?, el nacimiento o de estas nuevas vidas. También tenemos los traslados de la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. En este literal donde se clasifica otro, tenemos, y puedo mencionar como ejemplo de ello, en el tiempo de la guerra, ¿verdad?, que se dio básicamente allá por en 1970 a 1992 acá en El Salvador, donde por el mismo conflicto, ¿verdad?, que se dio en la guerra, las mismas fuerzas militares, por decirlo así,
hacían como de manera forzosa, ¿verdad? Desaparecer o mover a este grupo de niños o desprenderlos de los familiares de estas personas y los llevaban a otra área, totalmente bien desapareciéndolo, ¿verdad? Totalmente de que las familias de estos niños pues no tuvieran ninguna comunicación, ningún contacto, tanto que no se supo más nada de aquellos niños que fueron movidos o desaparecidos en ese entonces que se dio, porque está exactamente que en El Salvador tenemos ejemplo claro de este delito del genocidio y qué importante desde mi punto de vista el Estatuto de Roma, donde el estatuto, por medio del Estatuto de Roma se puede castigar estos delitos que son tan importantes y que no se puede dejar en la impunidad. Que a pesar de que hayan pasado los años que hayan pasado sobre estos delitos que tenemos establecido en el Estatuto de Roma, haya pasado el tiempo, siempre se pueden castigar. Y eso es algo muy importante porque hay muchas familias que hoy por hoy se siguen buscando. Aquellas personas que han desaparecido, que no están, que han sufrido, que han llegado por este tipo de delitos y aún se tiene aquella esperanza de que la persona o la familia de estas víctimas puedan tener justicia ante estos delitos. Pues eso es mi participación, compañera Ken. Yo quisiera agregar un poco acerca de lo que es el Estatuto de Roma. Muy importante la participación que ha tenido la compañera Delmi, nos ha dado un importante aporte y como ella lo menciona al final de su participación, de que el Estatuto de Roma es una herramienta sumamente importante que nos ha podido proporcionar el derecho internacional, ya que es un documento que determina las sanciones y las penas para ciertos hechos que son considerados delictivos. Como ya sabemos, nuestro Código Penal, nuestro ordenamiento jurídico interno, que tipifica lo que son los hechos punibles, puede desglosarlos de diferentes maneras, pero las acciones son las mismas. Aunque muchas veces, como ya lo mencionó la compañera Delmi, estos delitos quedan en la impunidad. Entonces el estatuto castiga estos crímenes con principios de aplicación que son juzgados por la Corte Penal Internacional. Es decir, es una especie de código por el cual se rige la Corte Penal Internacional, en que se basa el derecho internacional, por decirlo así. Data, como ya sabemos, desde el año de 1998, pero comienza a ser ejecutado desde el 1 de junio del año 2002. Entonces, este Estatuto de Roma es una herramienta sumamente importante que nos ayuda a poder castigar los crímenes de genocidio, lesa humanidad y entre otros que muchas veces los Estados miembros no castigan de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno. Un pequeño comentario sobre la pregunta. Digamos que el estatuto viene como una jurisdicción independiente, digamos que esta defiende los derechos universales de las personas. Por ejemplo, tiene una permanencia al buscar la responsabilidad de las personas. Como ustedes también mencionaban que es muy fundamental, digamos, estudiar los crímenes que se dan como contra los crímenes de humanidad, de genocidio o crímenes de guerra, que son, digamos, conflictos que han venido surgiendo al pasar de los tiempos y que siguen afectando todavía en la actualidad. Siguiente pregunta. ¿En qué momento interviene la Corte según el Estatuto de Roma, señorita Estela? Bueno, como ya lo mencionábamos anteriormente, de acuerdo al Estatuto de Roma, en su artículo 5, especifica lo que es la competencia de la Corte Penal Internacional.
y es que la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Es decir, la Corte tendrá competencia de conformidad al estatuto con respecto a los crímenes de genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y los de agresión. Como les mencionaba anteriormente, la Corte, el estatuto comenzó a surgir efectos, por decirlo así, a partir del 1 de julio del 2002, o desde en su defecto que el Estado se hace parte del tratado, porque si bien el estatuto comienza a operar, por decirlo de una forma, desde este año, pero no todos los estados estaban o habían ratificado dicho tratado. Entonces, este aplica lo que es el principio de complementariedad. Un estado no ha juzgado o no quiere juzgar alguno de los delitos que ya mencionamos, entonces interviene la Corte Penal Internacional, rigiéndose por el Estatuto de Roma. Y es que el Tribunal Penal Internacional no tiene competencia, sino pues no es originaria en sí la competencia como tal, sino que la adquiere en definitiva de un modo subsidiario, es decir, cuando el Estado no castiga o no sanciona ciertas conductas, entonces viene el derecho internacional a través del Estatuto de Roma, aplicado por la Corte Penal Internacional, y resuelve. Cuando el Estado competente no puede llevar a cabo el procesamiento o simplemente no quiere juzgar o no está dispuesto a hacerlo, esta interviene. Como lo señala en algún momento Laurenzo Copello, esta última posibilidad se encuentra directamente relacionada con la naturaleza de los delitos comprendidos en el estatuto, una de cuyas peculiaridades más significativas se asocia en presencia de la política o plan de agresión, que puede ser masiva o sistemática contra la población civil, pero difícilmente puede comprenderse sin la convivencia o al menos de la tolerancia de que puedan ejercer el poder. Entonces, como ya sabemos, entonces solo sí va a intervenir la Corte Penal Internacional cuando el Estado o cuando el ordenamiento jurídico interno no resuelva ante estos delitos de estos crímenes, como lo son el genocidio y los que ya mencionamos anteriormente. Entonces, tiene competencia la Corte. Muchas gracias por su respuesta, compañera. Señorita Demi, ¿me podría decir dónde está contemplado el delito de genocidio según el Estatuto de Roma? ¿Y me podría dar un ejemplo de ello? Compañera, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Dónde está contemplado el delito de genocidio? Y si me podría dar un ejemplo de ello. Claro que sí, compañera. Pues el delito de genocidio en el Estatuto de Roma está contemplado en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Y ya anteriormente, ¿verdad? Había hecho mención sobre dónde o más bien se clasifican, ¿verdad? Estos delitos, y un ejemplo de ello, tenemos, ¿verdad? También, y puedo mencionar que tenemos las desapariciones de que se dieron también en el conflicto armado, donde las personas fueron desaparecidas, y un caso real de esto que puedo mencionar es de las hermanitas Serrano Cruz, donde en este caso, ¿verdad? Se desaparecieron estas hermanitas y pues nunca más se supo de ella, y ante este caso, ¿verdad? El Salvador pues en este sentido no resolvió digamos de forma favorable, porque la familia de estas personas, de estas víctimas, ¿verdad? Querían saber dónde estaban estas hermanitas,
y lastimosamente pues no se daba con el paradero de ellas, tanto así que el Estado pues llegó a hacer mención de que nunca habían existido. Y cómo el Estado puede decir que estas dos personas nunca existieron cuando en realidad pues sí existieron. Y aquí donde cabe puedo mencionar que la Corte en este sentido condenó al Estado de El Salvador por no haber dado respuesta a este caso, ¿verdad? De las hermanitas, cuando el Estado está en la obligación de garantizarle a la población todos estos derechos a la vida, a la integridad física, porque como bien sabemos, ¿verdad? Un derecho muy importante y fundamental e inherente es la vida, y es cuando es el derecho que como que le ponemos fin a esto, porque donde se pierde el derecho a la vida, se pierde el resto de derechos de estas personas. Entonces, y el Estado está en la obligación de velar por todos estos derechos de cada ciudadano, de cada estado. Y como tal, tiene que dar respuesta a estas personas, no decir no existen o es que no sabemos. No, el Estado tiene que de una forma contundente dar respuestas en este sentido. También puedo mencionar, ¿verdad? Entre estos otros, tenemos la matanza del Mozote. Cuando en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Se dieron todas aquellas matanzas donde un montón de personas, y que no solo fueron gente adulta, sino que fueron hombres, mujeres, niños, ancianos. O sea, esto se dio en masa, y el Estado, o sea, fue como el principal en ese entonces de la violación a estos derechos, cuando el Estado en realidad tiene el deber de garantizarle a estas personas el derecho a la vida y al resto de derechos que como seres humanos tenemos. Eso sería mi participación, compañero. Nomás agregarle, vaya, a los tipos de genocidio que usted me estuvo diciendo. En diversos países como Roatán, Camboya, se han dado, digamos, ejecuciones alrededor de 22 millones de personas que han sido ejecutadas por medio del genocidio. Me parece muy importante el punto de vista del genocidio que usted nos da, la definición. Mi siguiente pregunta quería relacionada a la compañera Estela. Si ella, según los delitos de lesa humanidad, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que esta tiene? De acuerdo al artículo 77 del Estatuto de Roma, nos establece lo que son las penas aplicables, porque como ya lo sabemos, a diferencia de nuestro Código Penal, en donde cada una de las disposiciones normativas nos establece la conducta tipificada como delito y a la misma vez la pena aplicable para la misma. En el Estatuto de Roma no es así. En este se especifican primero los delitos y se explica en qué consiste cada uno de ellos, y posteriormente se establece una pena, pero no específica para cada uno de ellos, sino que hasta quedaría a discreción de la Corte Penal Internacional para poder aplicar la que considere más pertinente. Y es que el artículo 77 del Estatuto de Roma establece de que la Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia el artículo 5 del presente estatuto una de las penas siguientes. Como la primera pena, pues menciona la reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años. No puede exceder, puede ser menor, pero en ningún momento debe de sobrepasar. La segunda es la reclusión a perpetuidad
cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Es decir, si el crimen cometido por la persona condenada es demasiado grave o sobrepasa los límites de benevolencia por parte de la Corte para poder imponer la pena o la sanción, puede recluirlo perpetuamente, pero siempre y cuando dé la justificación de cuán grave haya sido el crimen cometido. También menciona de que además de la reclusión, la Corte podrá imponer una multa con arreglo a los criterios enunciados en las reglas de procedimiento de prueba. Esto quedaría también a discreción de las pruebas que hayan presentado las partes por parte de la defensa o de la parte que acusa al imputado, llámese la fiscalía. Esto va a determinar si puede haber un arreglo para poder imponerle una sanción que pueda ser una multa. También está el decomiso del producto cuando se está hablando de bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros, obviamente. Pero esto, como ya les mencionaba, quedaría a discreción de la Corte Penal Internacional en establecer qué tipo de pena o de sanción va dependiendo del tipo de crimen que haya cometido, dependiendo de la gravedad. Digamos que lo que estamos diciendo, digamos que según el crimen que esta cometa, digamos, así sería la consecuencia, iría avanzando si modifica o el delito. Por ejemplo, el crimen de lesa humanidad tiene penas determinadas en cada caso. Como lo mencioné anteriormente, tenemos 4 tipos de delitos de acuerdo al Estatuto de Roma. Entonces, el de genocidio, el de crímenes de guerra, de lesa humanidad y el de agresión. Pero, como lo mencioné anteriormente, a diferencia de nuestro Código Penal, nuestro ordenamiento jurídico interno, en cada disposición normativa establece la conducta tipificada como antijurídica y a la misma vez establece el número, la pena a imponer. Por ejemplo, el que matare a otro será sancionado con 3 años de prisión. A diferencia de esto, el Estatuto de Roma no establece una pena como tal para cada delito, sino que da un parámetro subjetivo para la Corte, que es hasta 30 años de reclusión, pero esta no puede exceder de 30 años. Sí puede ser 20, sí puede ser 25, sí puede ser 15, pero esto va a quedar a discreción de la Corte de acuerdo a la gravedad, al nivel de gravedad en el que se ubique el crimen cometido por el sujeto. Muchas gracias, Estela. Continuaré haciéndole la siguiente pregunta de él. Si me podría explicar, digamos, en qué consisten los crímenes de guerra. Bueno, básicamente, ¿verdad? Y muchas gracias, compañera Ken, por la pregunta. En el Estatuto de Roma, los crímenes de guerra, en el artículo 8, pues la Corte lo define de que los crímenes de guerra se dan cuando se dan de una manera política. Y es que ya sea es de manera política, pero se dan en gran escala. Y cuando digo en gran escala es aquellos crímenes que se dan grandemente, ¿verdad? Y básicamente tenemos entre ellos también que en el Estatuto de Roma se entiende por crímenes de guerra aquellas infracciones totalmente graves según los convenios de Ginebra, que este convenio de Ginebra fue desde el 12 de agosto de 1949, que cualquiera de los siguientes dice actos contra las personas
o bienes protegidos según el Estatuto y Convenio de Ginebra, y entre estos tenemos el homicidio intencional. También tenemos la tortura o los tratos inhumanos, incluidos en los experimentos biológicos. El hecho de causar deliberadamente también hace mención grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o a la salud. También tenemos la destrucción y la apropiación de los bienes no justificados por necesidades militares y afectadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente. Porque en los crímenes de guerra, porque tenemos varias clasificaciones, porque también tenemos el hecho de forzar a un prisionero, dice, de guerra a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga. El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente. La deportación o traslado ilegal de confrontamiento ilegal, y por último tenemos como la toma de rehenes. En este sentido, ¿verdad? Así lo clasifica los crímenes de guerra, y como un ejemplo de ello, pues puedo hacer mención, ¿verdad?, que en el tiempo de la guerra acá en nuestro país se dieron los reclutamientos, ¿verdad?, de jóvenes y de niños. En ese entonces, y fue como, fueron órdenes básicamente del Estado. Cuando el Estado en ese entonces comete grave delito, ¿verdad?, frente a esta sociedad, a estas personas. Y el Estado en ese entonces no está dándole protección como tal a las personas y está vulnerando estos derechos a estas personas, porque como también, ¿verdad?, tenemos, dice que el hecho de forzar a un prisionero de guerra a otra persona protegida a servir a las fuerzas de una potencia enemiga. O sea, en este sentido, bien es un prisionero, pero el hecho que sea prisionero no lo vamos a sumergir a estar contra otra persona solo por las potencias que tenemos digamos, en otros países, pero no lo vamos a utilizar para que haga lo que el Estado le está pidiendo, porque está haciendo grave violación a este derecho de esta persona. Y como podemos ver, ¿verdad?, la importancia del Estatuto de Roma, ya como la compañera Estela hacía mención de que el Estatuto es de gran importancia porque es una ley para la Corte, de manera que esta Corte, ¿verdad?, siempre va a intervenir claramente, como lo dice el Estatuto, en estos crímenes, en el crimen de genocidio, de guerra, de lesa humanidad. Entre ellos va a intervenir básicamente porque básicamente está estableciendo el parámetro en el área que él se está, y siempre va a intervenir en aquellos casos donde el Estado haya firmado convenios con este estatuto, y es ahí donde de gran importancia, ¿verdad?, porque como sabemos que en nuestro país ha sido bastante violentado estos derechos, y de cuál manera las personas, las familiares de estas personas necesitan como justicia, porque no están tranquilas, ellas quieren pues saber, y tenemos en este caso, voy a poner la ley de amnistía, ¿verdad? Pero qué importante de que en este sentido también cómo interviene el estatuto, porque como son crímenes tan como de lesa humanidad, de genocidio tan grandes, que como que vienen siendo aquellos crímenes que no imperdonables, por decirlo así, que tengan los años que tengan, pues se deben de castigar, no van a quedar impunidad. Y básicamente también el estatuto se va a limitar siempre, ¿verdad?, a las leyes también se debe de castigar a aquella persona que haya cometido dicho delito, pero siempre el Estatuto de Roma se va a regir
según nuestras leyes, porque tampoco va a exceder de las penas o va a aplicar penas a estos delitos sin que no estén establecidos, ¿verdad? En nuestro reglamento interno. Esa sería mi participación, compañero. Gracias por su respuesta, compañero. Lo que en su respuesta pude entender, digamos, que son, digamos, violaciones, digamos, contra la persona, contra, digamos, mutilaciones o tratos crueles que existen, digamos, cuando dan crímenes de guerra. Por ejemplo, cuando las personas se ven afectadas sus derechos fundamentales, como su vida. Compañera la siguiente pregunta. En nuestro país se ha dado un tipo de delito y si me puede dar algún ejemplo o alguna jurisdicción aplicable en estos casos del Estatuto de Roma. Como ya lo mencionaba anteriormente, la compañera Delmi, pues, lamentablemente, pues en nuestro país sí se ha dado quizás lo que es el delito de genocidio, que como es conocido por todos, en la guerra civil, pues se dio una serie de atrocidades que no solamente resultaban siendo víctimas de los cuerpos armados, la contraparte, por decirlo así, sino que también personas inocentes, personas que solo buscaban proteger a su familia, como lo fue la raza o la comunidad del Mozote, que fue acribillada prácticamente por los cuerpos armados de la Fuerza Armada en ese entonces. Entonces podemos mencionar lo que es la matanza que hubo en Almozote, que no les importó matar mujeres, hombres, niños, ancianos, personas de todas las edades, sin importar el sexo. Luego venimos y creamos una ley de amnistía para perdonar estos crímenes de genocidio, de lesa humanidad cometidos por personas, por altos funcionarios de nuestro país, para querer tapar el sol con un dedo y para no hacer pagar a estas personas que eran responsables del cometimiento de estos tipos de delitos. Y pues, pero gracias a la oposición, al interponer el recurso correspondiente, se logró poder derogar dicha ley para poder tratar de ser responsable y que estos delitos no quedaran en impunidad. Lamentablemente, en el momento que El Salvador suscribe o ratifica el Estatuto de Roma, lo hace con una condición de que no se podía aplicar en los delitos cometidos desde el año en que ratificaron hacia atrás, sino únicamente los que procedían en el futuro de ahí en adelante. Únicamente, como ya lo sabemos, porque para algunos partícipes de la ratificación de este estatuto, pues tenían cola que les pisara. Entonces, por esa razón pusieron la condición de que no conociera, de que no tuviera efecto retroactivo el estatuto, porque si de haber sido así, pues hubiesen salido muchos afectados y pues al final de cuentas, como lo podemos ver contemplado en el artículo 361 de nuestro Código Penal, la pena que imponen o que han establecido para este delito de genocidio es prácticamente risible, porque si comparamos la pena que está impuesta en el homicidio agravado con el de genocidio, pues realmente vemos que la diferencia, ¿no? Y los resultados que causa o los daños que causa este delito de genocidio comparados con el del homicidio agravado, pues son exagerablemente mayores. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué esta pena? Porque al final de cuentas el legislador tipifica e impone la pena que
mejor considera, ¿no? Pero en este caso que mejor le convenía. Entonces, lamentablemente sí se han cometido muchos delitos. Podemos mencionar de lesa humanidad, como por ejemplo la tortura en nuestro país. Estaba lo que era la dichosa sombra negra, ¿no? Grupos de exterminio que buscaban terminar con un grupo que, como lo son las pandillas, que independientemente son un grupo que atentan contra la seguridad y la buena armonía social de nuestro país, pero debemos de ver desde la raíz de dónde proviene este problema, de cuáles son los factores que influyen para que estos jóvenes, para que cada día más pasen a formar parte de estos grupos delictivos. Al final de cuentas, pues cada uno tiene una razón no justificable, definitivamente no, pero es una razón que lo ha llevado por la fuerza o por voluntad a formar parte de estos grupos delictivos, pero nadie tiene derecho a quererle quitar la vida a otra persona por motivos de raza, sexo o religión. Entonces podemos mencionar muchísimos casos más, pero por cuestiones de tiempo no nos quedaríamos con eso. Muchas gracias por su respuesta. Última pregunta que le haría a cualquiera de las dos. Si las leyes nacionales tienen alguna contradicción con el Estatuto de Roma. Pues yo creo que, como ya lo hemos estudiado anteriormente, sabemos de que cada tratado que nuestro Estado ratifica tiene que ser acorde al ordenamiento jurídico interno para que no caigamos en las contradicciones de las normas. Porque al final de cuentas, ante una controversia del derecho interno con el externo, sabemos que vamos a aplicar el derecho externo, porque se debió cerciorar el Estado antes de ratificar que este no entrara en ninguna contradicción con el mismo. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, el Estatuto de Roma aplica lo que es el principio de complementariedad, como ya se nos mencionaba. Lo que verdaderamente caracteriza la competencia del Tribunal Penal Internacional es que es su carácter complementario. Esto es lo que realmente lo caracteriza respecto de la jurisdicción nacional. El principio de complementariedad, como ya lo sabemos, la Corte Penal Internacional establece en virtud del estatuto que será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Complementaria, ojo, como ya lo mencionábamos anteriormente, solo va a actuar subsidiariamente cuando el Estado no logra resolver. Como el artículo 1 del Estatuto de Roma dice que la Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Se articula como presupuesto general de procedibilidad o, en su caso, de admisibilidad de la causa del artículo 17 del presente estatuto. Y es que mismos son los estados que asumen la responsabilidad. Estos son los que primordialmente tienen que asumir la responsabilidad de investigar y de enjuiciar a los responsables de estos delitos. El Estado es el principal que debe encargarse de averiguar, de investigar y de determinar quiénes son los culpables y así de imponer la pena o la sanción que corresponda. Siempre y cuando se acoplen a lo que ya está tipificado en la ley, obviamente, ¿no? Y tiene que castigar a los responsables de los crímenes de la competencia del estatuto. Pero cuando el Estado no lo haga, el Tribunal Penal Internacional va a intervenir cuando, ya lo mencionamos, el derecho internacional interno no sea aplicado por el legislador o por los encargados de impartir justicia o de juzgar. Entonces, cuando no quieran hacerlo o no puedan hacerlo, entonces va a intervenir la Corte Penal Internacional. Entonces, como ya lo mencioné, creo que he redundado mucho, pero es necesario decir de que la Corte Penal Internacional se rige por el estatuto y que este estatuto no entraría en contradicción con ningún con nuestro ordenamiento jurídico porque solo tiene el carácter complementario.
Ese sería mi aporte. Bueno, daría mi punto de vista, ¿verdad? Ahí muy importante lo que decía la compañera Estela. Y pues como podemos ver, ¿verdad? Que y desde el punto de vista también propio, es de que no existe en sí una contradicción entre el estatuto y nuestra ley interna, ¿verdad? Ya que esta, pues como podemos ver, está en nuestro código penal y lo tenemos en nuestro estatuto de Roma. Pero lo que básicamente va variando en estas dos que tenemos es que como que más bien cambian, digamos, como las palabras, pero en sí a la hora de castigar, pues se va a tener que castigar estos delitos, ¿verdad? Que como lo establece el Estatuto de Roma, ya bien por el genocidio, el de lesa humanidad y el de guerra. El estatuto en sí va a castigar, pero este estatuto básicamente va a actuar en aquellos momentos cuando el Estado, o básicamente las víctimas de se haya agotado todas las instancias internas dentro de nuestro Estado. Ahí es cuando el Estatuto de Roma entra y hace su función de castigar estos delitos y se va a regir siempre por su estatuto, como se va a regir como por la ley interna que nosotros tenemos perdón, en nuestro país. No se va a ir más allá de las penas, ya que este estatuto siempre tiene sus límites y estos límites vienen siendo que se va a regir siempre las leyes nacionales y aplicando el Estatuto de Roma, como ya lo decía la compañera, de una forma complementaria. Esta sería mi participación, compañera Kenny, respecto a esto. Desde el punto de vista, digamos, de los estatutos de Roma, digamos, esto viene a responsabilizar a los estados y a las personas una pena individual, digamos, de todas las atrocidades que han venido sucediendo, digamos, a mujeres, a niños, a hombres durante el siglo XIX, digamos, que vienen dañando los derechos fundamentales de la persona, y la persona también tiene, digamos, trascendencia en las violaciones graves que se le han dado a las personas, digamos, que esta tiene, por ejemplo, el plano nacional de la normativa nacional, pero también esta Corte Internacional es muy fundamental porque logra responsabilizar, digamos, a los crímenes de guerra, a los crímenes de agresión, de lesa humanidad y a los genocidios. Y es muy importante el punto de vista que hemos tenido sobre los estatutos de Roma. Muchísimas gracias por estar en este diálogo. Pasen todas muy buenas noches.